Ante el persistente debilitamiento de la solidez fiscal del país, Moody's recortó la calificación de México a Baa3 desde Baa2, a la par de modificar la perspectiva de la nota de negativa a estable. Vamos a platicar con Rodolfo Ostolaza, él es subdirector de Estudios Económicos de Banamex. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenas tardes. Darío, como siempre, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Rodolfo, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Rogelio, un gustazo. ¿Cómo estás viendo, Rodolfo, este ajuste que hace Moody's a la calificación a la calificación crediticia de México? Pues me parece una crónica de una muerte anunciada. Ya la calificadora había anunciado que antes de que terminara junio iba a reevaluar justamente la perspectiva de México. Estábamos en Baa2 con perspectiva negativa y la pregunta era, bueno, ¿nos iban a mandar a Baa2 estable o nos iban a bajar un escalón para estar ya en el último peldaño para mantenernos como grado de inversión? Me parece que lo que realizó S&P unas semanas antes fue mucho más sorpresivo porque no lo esperábamos. Esto de Moody's ya se veía venir justamente después del cambio en la perspectiva que realiza S&P, y como bien señalan, pues esto tiene que ver claramente con el deterioro que ha habido en las finanzas públicas, en el déficit fiscal, en la trayectoria de la deuda, y esto junto con un entorno de muy bajo crecimiento económico está comenzando a preocupar a las calificadoras, ¿no? México tiene ya mucho tiempo siendo el bono soberano grado de inversión, comienza a hacerse cada vez más presente el riesgo de perder esta categoría, que lo que implica básicamente es que todos estos fondos que solamente pueden invertir en bonos que tienen el grado de inversión, en cuanto se diera, si sucede esta caída en la pérdida de grado de inversión, tendrían que realizar ventas automáticas por mucho dinero, por muchos bonos mexicanos que tienen, y eso afectaría aún más las finanzas públicas de México, el tipo de cambio, y tendría una serie de factores. No es sorpresa, dado que la anunciada consolidación fiscal no termina de llegar. Claro. Rodolfo, ¿y tú ves espacio para poderle darle la vuelta? En el caso de Moody's, pues se habla de un periodo de 18 meses para ver las cosas, y a otras calificadoras dan un poquito de más tiempo. ¿Habrá la forma de enderezar las finanzas públicas? Fíjate que es una excelente pregunta, porque uno de los principales indicadores que ven es justamente la ratio entre deuda y PIB. Y una manera que uno pensaría, pues permite bajar este ratio, es aumentando el crecimiento. El año pasado, en 2025, crecimos 0.6%. Para este año, nosotros tenemos un pronóstico de 1.3%. El propio Banco de México, ya el subgobernador Cuadra ya dijo que van a recortar su pronóstico de crecimiento alrededor del 1% o incluso por abajo. Esto es un crecimiento muy mediocre para una de las economías, una de las 20 economías más grandes del planeta, que además comparte una frontera con Estados Unidos única, que ha permitido justamente que el motor que ha generado este magro crecimiento es justamente la parte de la demanda externa. Por la parte interna, lo que tenemos es un consumo muy golpeado, los datos de enero y febrero así lo muestran, y una inversión, una formación bruta de capital fija realmente preocupante lo que está pasando ahí con la inversión privada, con caídas muy fuertes. Salió el día de hoy el dato de la construcción para febrero. Si bien hay un crecimiento en la construcción del sector público, sigue habiendo una caída en la construcción que va al sector privado, y esto nos habla justamente de que no existen las condiciones para materializar la inversión. La propia administración Sheinbaum ha sido muy claro y lo ha manifestado así, que este país necesita más inversión para crecer más. Está el Plan México, están estas reuniones que ha habido con economistas, con banqueros, que lo que buscan es justamente esto, pero no se está dando, y eso también está afectando a las finanzas públicas, además de lo que sucede a nivel internacional, porque querramos o no, lo que está sucediendo con el cierre del Estrecho de Hormuz tiene un impacto aquí, porque la Secretaría de Hacienda tiene que modificar los estímulos, es decir, dar un subsidio básicamente a los energéticos, en particular a la gasolina y al diésel, ¿no? Entonces todo Sí. esto se complica cada vez más, ¿no? Para la parte de finanzas públicas. ¿Cómo se puede materializar la inversión? Porque tú ya lo dijiste y lo dijiste muy bien, Rodolfo, la presidenta se reúne
cada vez más frecuentemente con empresarios, con líderes de asociaciones y cámaras, y no quita el dedo del renglón en torno a seguir impulsando y promoviendo el Plan México, pero pues no vemos que realmente estén llegando esas inversiones que tanto necesitamos. Es correcto, porque además hay que sumar la incertidumbre del TEMEC. Ya el secretario Ebrard ya dijo que para el día 1 de julio no se va a firmar esta revisión. Lo que vamos a entrar es a un ciclo de revisiones anuales al TEMEC. El tratado va a seguir vivo, pero Donald Trump lo va a utilizar como una palanca justamente para solicitar más cosas a México dentro de toda esta transaccionalidad. ¿Por qué no llega la inversión? Si lo vemos desde el punto de vista de la política económica, las posibilidades son muy limitadas. Por el lado de la política monetaria, ya se anunció Banco de México que el último recorte que realizó este mes, 6.5 a la tasa, y ahí se van a mantener por un tiempo. Ya no se va a poder incentivar por ese lado la demanda con una menor tasa de interés, que favorecería justamente la inversión productiva, pero por el lado de la política fiscal tampoco se puede hacer mucho, porque está esta presión de las calificadoras de reducir la deuda, de reducir la trayectoria de la deuda, y además con los compromisos políticos y también demográficos que se tiene en cuanto a las necesidades del país, pues es muy difícil que se pueda aplicar una parte al gasto o a la inversión productiva del Estado. ¿Qué es lo que falta? Si nosotros vemos las encuestas a empresas, vemos que el momento adecuado para invertir lleva ya varios meses muy por debajo del umbral de pesimismo en todos los sectores: comercio, construcción, manufacturas y servicios. No hay un ánimo de los inversores justamente para adelantar esto, debido al cambio en las reglas del juego, a la incertidumbre en sí misma, y que en ese sentido la mejor política que se podría hacer, la mejor política económica, es queden muy claras las reglas del juego y decir, bueno, aquí vamos a jugar de esta manera, como lo que se está intentando hacer en el sector energético, no eléctrico en particular. Claro. Rodolfo, ¿y en qué momento todas estas, digamos que condiciones adversas de la economía se van a reflejar en variables como tasa de interés, el propio, la balanza comercial, es decir, ya un deterioro ya en los números? El deterioro se ha visto particularmente, insisto, en las finanzas públicas. Lo la trayectoria de consolidación fiscal no es creíble, ese es el gran tema, y lo que se ha conseguido ha sido a base de subejercicios, porque no hay un incremento en la base tributaria, en los que pagamos impuestos, y eso tiene mucho que ver con la informalidad en el mercado laboral. 55% de la población ocupada labora en condiciones de informalidad. Tampoco hay una discusión sobre una posible reforma fiscal que permita ampliar la base tributaria. Entonces, este son el tipo de cosas que complican el panorama hacia adelante, porque además todos estos vectores de riesgo confluyen a sí mismos y se retroalimentan. Si el déficit público, el déficit fiscal se sigue deteriorando, esto puede traer más presión de las calificadoras, que puede traer menos inversión, que se refleja en menor crecimiento, que implica que el déficit o la deuda como proporción del PIB siga aumentando. Es decir, es muy difícil salir de esta trampa de un equilibrio de bajo crecimiento. Normalmente, históricamente, lo que sucede es un choque externo, sí, que genera que esto termine, digamos, o cambie. Estamos en una situación en donde están, o parecería que están alineados los astros en contra pues del crecimiento y de el reposicionamiento de la economía mexicana. ¿No hay alguna otra opción? ¿No hay alguna otra salida alternativa para darle la vuelta a esta situación tan adversa? Por supuesto, pero la probabilidad de ocurrencia es muy baja. Una salida que sería maravillosa para México, y yo pienso que también para Estados Unidos, es que el 1 de julio se ratifique el TEMEC, pero no es algo que Trump esté considerando en este momento, porque perdería este apalancamiento que tiene en particular con México, ¿no? Recordemos que es muy transaccional, él va a querer meter todo en el mismo, ya no hay compartimentos, ya todo va dentro de la misma licuadora, pero ese sería un choque externo que daría muchísima seguridad y certidumbre para las inversiones. Todas estas inversiones que se han quedado paradas dirían, ok, ya se resolvió este tema, vámonos para acá, porque Donald Trump va a seguir con su política arancelaria, comercial, de la misma manera, y dar esa señal del TEMEC sería bastante interesante. Otra posibilidad es que llegue un punto en el que las finanzas públicas no aguanten, pero ese es un choque demasiado doloroso. Los choques exógenos no necesariamente tienen que ser dolorosos, también pueden ser positivos, como esto que sucedería con el TEMEC. Es decir, si hay varias avenidas. El Plan México mismo me parece que es una muy buena señal de inversión, pero que está muy limitado precisamente por la
la debilidad de las finanzas públicas. Entonces, salir de esta trampa de bajo crecimiento, de este equilibrio de bajo crecimiento, no va a ser una labor sencilla, sino queda muy claro que existen estas reglas del juego muy específicas que ya cambiaron, pero que no necesariamente son contra el mercado o contra las inversiones, ¿no? Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex. Como siempre, muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo. Siempre es un honor platicar con ustedes. Que tengan buena tarde. Igualmente.